Ciencia, salud y medio ambiente. Séptimo grado. Sustancias puras, elementos y compuestos. Hola, soy Néstor. Es un gusto estar con ustedes para aprender algo más de ciencia. Todos los días interactuamos con diversidad de materiales y sustancias con infinidad de aspectos y formas. Desde el punto de vista científico, todos estos materiales son materia. Y la materia está estructurada por átomos. Algunos materiales poseen átomos solo de un mismo tipo, mientras que otros poseen combinaciones de átomos de diferentes elementos. Ante esto, quizá te preguntes de qué sustancias están hechos los materiales que te rodean. Por ejemplo, la pantalla de tu teléfono celular. O bien, qué otros materiales están hechos de esta misma sustancia. Para comprenderlo mejor, el día de hoy definiremos y clasificaremos a las sustancias puras en simples y compuestas. Describiremos además la manera como se representan los compuestos mediante fórmulas químicas. Comencemos. Bien, para que tengamos una mejor idea de cómo se clasifican las sustancias, acá tengo un trozo de alambre de cobre, una muestra de sal de mesa y un vaso con café. Es obvio que todos tienen propiedades muy diferentes, pero ¿podré usar el conocimiento de estas propiedades para clasificarlas en elemento, compuesto o mezcla? Para saberlo, veamos la siguiente explicación. La materia es todo aquello que ocupa un espacio y posee masa. Hay muchos tipos de materia, pero se puede clasificar en función de su composición en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura está formada por una misma clase de átomos o moléculas que le proporcionan propiedades que la distinguen. En cambio, en una mezcla, dos o más sustancias se encuentran físicamente combinadas, pero no químicamente enlazadas. La mayor parte de la materia presente en nuestra vida diaria son mezclas, las cuales se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas poseen igual composición y propiedades en toda su extensión, por lo que son uniformes en todas sus partes, por ejemplo, el agua azucarada. Mientras que en las mezclas heterogéneas es posible identificar a simple vista sus componentes, por ejemplo, en una ensalada. Por el momento, centraremos nuestra atención en las sustancias puras, las cuales se pueden clasificar en elementos y compuestos. Los elementos químicos están compuestos por una sola clase de átomos, por lo que no se pueden descomponer en sustancias más simples por medios físicos ni químicos. Por ello, los elementos se consideran las sustancias fundamentales de las cuales está hecha toda la materia. Para representarlos se emplean los símbolos químicos. Por ejemplo, el hidrógeno se simboliza con la letra H, el oro como AU, el calcio como Ca, el hierro como Fe y el flúor con la letra F. Cada elemento se caracteriza por sus propiedades físicas como color, densidad, punto de fusión y punto de ebullición. Por ejemplo, el cobre presenta un punto de fusión de 1083 grados Celsius, mientras que el del hierro es de 1538 grados Celsius. Los compuestos son sustancias puras formadas por dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas y definidas, por lo que sus propiedades físicas y químicas no varían. Por ejemplo, el agua, cuya fórmula es H2O, es un compuesto con una proporción de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El peróxido de hidrógeno, con fórmula H2O2, es también una combinación de los mismos elementos, pero en distinta proporción, por lo que es un compuesto diferente. Para representar los compuestos se emplean las fórmulas químicas, las cuales indican el símbolo de los elementos que las integran. Además, cada símbolo tiene como subíndice el número de átomos de ese elemento que hay en dicho compuesto. Cuando no se ha escrito ningún subíndice, se entiende que hay un átomo de ese elemento en el compuesto,
Por ejemplo, el amoníaco, de fórmula NH3, tiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Este tipo de fórmula se suele denominar fórmula molecular, ya que indica los números y tipos de átomos que forman una molécula. Otra manera de representar a los compuestos es mediante su fórmula estructural, que es la que muestra cómo se unen los átomos para formar la molécula al denotar cuáles átomos están unidos dentro de la molécula. Ahora bien, los átomos se unen entre sí para formar dos tipos básicos de agrupaciones: moléculas y redes cristalinas. Las moléculas surgen cuando los átomos se unen. Lo hacen de forma definida y ordenada, es decir, existe un número fijo de átomos enlazados, los cuales pueden ser de un tipo de Este tipo de estructura es la que forman los minerales como el hierro y el cloruro de sodio. Como hemos visto, las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Los elementos están formados por átomos de un mismo tipo, mientras que los compuestos poseen combinaciones de átomos de diferentes elementos. Este pedazo de alambre, al poseer solo átomos de cobre, lo clasificamos como un elemento, mientras que la sal de mesa posee átomos de sodio y cloro en una proporción de 1 a 1, lo que la hace un compuesto, cuya fórmula es NaCl y su nombre es cloruro de sodio. En cambio, el café ya no se clasifica como sustancia pura, sino como una mezcla, ya que contiene agua y granos de café molido. Además, le puedo agregar azúcar y leche a mi gusto. Entonces, las mezclas pueden tener varios componentes y estos pueden estar en proporciones variadas. Ya que entre los componentes de una mezcla no existe interacción química, estos se pueden separar por medios físicos, tales como filtración y evaporación. En cambio, entre los elementos que forman un compuesto existe enlace químico, por lo que solo se pueden separar por medios químicos. En el siguiente experimento aplicaremos uno de ellos. Bien, para separar los elementos de un compuesto necesitamos hacer un cambio químico para romper sus enlaces. Los métodos más conocidos para ellos son la termólisis, que emplea calor para separar los elementos, y la electrólisis, que emplea energía eléctrica. Y de hecho, ese es justo el procedimiento que vamos a aplicar en este momento. Para este experimento de la electrólisis del agua, vamos a utilizar una bandeja con agua, 2 tubos de ensayo, 2 clavos que utilizaré como electrodos, 2 cables con pinzas, un poco de sal de mesa y una pila de 9 voltios. Como sabemos, el agua tiene una fórmula de H2O, lo que implica que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ambos son elementos gaseosos. ¿Significa que si los separamos volveremos a obtener estos gases? Veamos. Para montar este experimento, lo que haré primero, antes de llenar los tubos, es agregar un poco de sal al agua. Esto servirá como un electrolito para facilitar la conducción de la electricidad. Y luego procederé a llenar los 2 tubos de ensayo completamente con esta agua, a manera de que no me quede nada de aire dentro de los tubos. Ahora introduciré en cada tubo un clavo que utilizaremos como electrodo y lo colocaré de forma vertical. Para que se sostenga, me ayudaré de estas piezas de cartón. Hago lo mismo con el otro tubo. Lo introduzco dentro de él. Y ahora debo de mover un poquito este para acá, mientras tanto, para que no le incorpore nada de aire. Lo invierto y de nuevo me ayudo con esta pieza de cartón. Y listo, ya tenemos armado nuestro dispositivo. Lo único que falta es hacer fluir la energía eléctrica para ver si logramos separar estos elementos. Ahora conectaré estos alambres a la batería, conectaré este al terminal negativo de la batería y este otro al terminal positivo. Esperaremos un momento y veremos si los elementos gaseosos se separan del agua. En este momento la electricidad comienza a fluir y
Los elementos gaseosos tienen la característica de ser incoloros. Por lo tanto, no lo vamos a poder observar, pero sí podemos observar un burbujeo que se va a formar en los electrodos, en los clavos en este caso, y cómo este va a ir desplazando al agua contenida en los tubos. Pasado cierto tiempo, podemos observar cómo se comienzan a generar gases en ambos tubos. La evidencia que podemos observar es cómo se nota un burbujeo de los gases en los clavos que están actuando como electrodos. Aunque ambos gases son incoloros, la evidencia va a ser que el nivel del agua va a comenzar a descender. Si realizas este experimento, te darás cuenta de que en un tubo se genera el doble de gas respecto al otro. Y esto podemos deducirlo a partir de la fórmula del agua. Como su fórmula es H2O, se va a generar el doble de hidrógeno en comparación con el oxígeno. Ahora que lo sabes, es turno para ti. Pon a prueba lo aprendido seleccionando la respuesta correcta a cada una de las siguientes interrogantes. Son las sustancias puras más sencillas, ya que están compuestos por un único tipo de átomos. Elementos, compuestos, mezcla homogénea, mezcla heterogénea. Si respondiste A, estás en lo correcto. De las siguientes sustancias, selecciona la opción que corresponde a una sustancia pura: acero, ensalada, calcio, aire. Muy bien, la respuesta correcta es C. Continuemos. De las siguientes sustancias, selecciona la opción que corresponde a un compuesto: flúor, fluoruro de sodio, nitrógeno, carbón. Nuevamente en lo correcto, la respuesta es B. De las siguientes sustancias, selecciona la opción que corresponde a una mezcla homogénea: hierro, agua y arena, sopa con verduras, limonada. Muy bien, la respuesta correcta es D. Continuemos. De las siguientes sustancias, selecciona la opción que corresponde a una mezcla heterogénea: cobre, agua y aceite, agua y alcohol, cloruro de sodio. Felicidades, la respuesta es B. Has superado la prueba. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda mantener las medidas sanitarias para cuidar de tu salud y la de tus seres queridos. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.